Mateo capítulo 6. Cuando lo localice puede decir amén, por favor. Y vamos a leer dos versículos. A ver. Si vamos a leer, pues vamos a leer dos versículos, pero bueno, leamos desde el 5. Dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con qué propósito? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Ahora el texto del día de hoy. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Puede tomar asiento. Como siempre es un gusto verlo en el lugar que hemos destinado para honrar al Señor. Los dos versículos que vamos a estudiar hoy me llenaron de alegría al poder meditar en ellos, leerlos. Y en mi corazón espero de que estos versículos puedan ser de ayuda para aquellos que se sienten inseguros a la hora de orar o se sienten intimidados a la hora de orar públicamente. Si hiciéramos una encuesta, ¿a cuántos se sienten intimidados o les da vergüenza orar públicamente? Pues las manos serían bastantes. Pero así que, si usted de los que se siente inseguro, póngame atención a estos versículos porque pues Dios va a hablar a su vida de una manera especial. ¿Sabe que a lo largo de mi ministerio pastoral, constantemente uno se encuentra con personas que muchas veces dicen, es que me da vergüenza, pastor, orar en público? O simplemente no me gusta orar en público. Y tratando de entender un poco por qué quizás las personas sienten esa vergüenza o se sienten intimidados, especulando un poco, uno podría pensar que a veces se nos ha hecho creer que la oración tiene que venir con palabras hermosas o con palabras sofisticadas para que eso agrade a Dios y para que los oyentes también se sientan agradados por las palabras que yo estoy diciendo. Algunos creen que es que entre más larga sea la oración, mejor la va a escuchar Dios y Dios más se va a agradar. Entonces, como no puedo orar largo, entonces me da vergüenza. Mire, yo le digo con toda la convicción de la Escritura que las palabras sofisticadas o las palabras bonitas o la oratoria o la elocuencia en las oraciones, eso es lo último que Dios está mirando. Qué tan bonitas son tus palabras o qué tan rebuscadas sean tus palabras, es lo último que Dios está mirando, porque Dios está mirando cuál es la actitud de tu corazón cuando tú estás orando. Hay personas que oran con una facilidad que usted lo escucha orar y usted dice, wow, qué oración tan bonita. Yo aquí en esta congregación he escuchado personas con oraciones muy bonitas, en otros lugares muy bonitas, y luego voy y escucho mis oraciones y yo digo, wow, pues que esa oración mía así como que está medio poco elegante. Ese hermano sí ora bonito, esa persona sí ora bonito. La oración mía, Así que si usted es de los que piensa que sus oraciones no son tan sofisticadas, no son tan elegantes, no son tan bonitas, yo le digo, bienvenido al club, porque yo pienso lo mismo de las oraciones mías. Cuando voy y las escucho, digo yo, no, esa oración mía es así como medias pobres.
Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que Dios no está mirando si tu oración o mi oración suena bonito. Dios está mirando si tu corazón está rendido a Él. Si en tu corazón tienes la actitud correcta cuando te presentas a Dios en esa oración, y lo miramos la semana pasada, Dios está mirando si tu oración no es hipócrita. Ahora, tampoco estoy diciendo que si usted ora bonito o con palabras sofisticadas está equivocado. No, tampoco estoy diciendo eso. Lo que quiero llevarlo a usted a entender es que a veces con un concepto errado de la oración nos priva o utilizamos esa excusa para privarnos de tener ese hermoso privilegio de dirigir al pueblo de Dios en oración. Hermano, es un privilegio hermoso cuando usted le dice, hermano, diríjanos en oración. Y usted no debe dejarse intimidar. Es que mi oración, es que mi... Ahora, antes de estudiar el pasaje central, digamos, del punto de la oración, que es el Padre Nuestro, yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo de la semana pasada y en estos dos versículos nos ayudan a sentar una base para poder entender el propósito perfecto o el concepto de la oración. Bueno, tenemos que entender que la oración va dirigida ¿a quién? A Dios. Cuando yo oro en público, cuando yo oro en secreto, mi oración va dirigida a Dios, no a los hombres, y téngalo bien claro. Yo no debo entrar a la oración con la idea de que tengo que orar bonito para que los hombres aprueben lo que yo estoy diciendo, porque mi oración no es a los hombres. Si usted entra a la oración con esa idea errónea, hermano, se va a llenar de temor, se va a llenar de frustración y va a desaprovechar el momento más hermoso de que usted tiene de entrar en comunión con Dios por medio de la oración. Y lo dije la semana pasada y lo repito el día de hoy. En la vida cristiana hay cosas que son de suprema importancia para el cristiano. Y una de ellas es la oración. No la podemos descuidar. Una persona que dice que es cristiana y no ora, tenemos ciertas razones para dudar de su cristianismo. Hermano, la oración para el cristiano es como el aire a los pulmones. Levante la mano el que puede vivir sin que le estén entrando aire a sus pulmones. Bueno, el cristiano sin la oración no puede fortalecer su alma, no puede fortalecer su vida espiritual. Entonces la semana pasada, el versículo 5, dice el Señor Jesús, no oréis como los hipócritas. Dijimos que era una advertencia que debía ser tomada en serio por los creyentes para no ser arrastrados por esta práctica que es muy sutil, pero que es muy peligrosa. Entonces dijimos que los hipócritas también oran. El problema es que oran de una forma equivocada. Ahora, hoy nos encontramos... dijimos también, ¿no?, que los hipócritas, el ejemplo que miramos la semana pasada, no estaban orando a Dios, sino que estaban orando para ellos mismos. Ellos no estaban adorando a Dios en su adoración, sino que se estaban adorando a ellos mismos. Y usan a Dios como el medio para alcanzar sus propósitos egoístas. Y yo cada vez que pienso en esto, aprovecho y lo digo, aunque a algunos les moleste y no les guste. Eso es lo que promueve el evangelio y la prosperidad. Usar a Dios para alcanzar sus medios egoístas y carnales y mundanos. Y así es todo aquel que ora hipócritamente. Hoy vamos a estudiar cómo oran los paganos. La pregunta es, ¿cómo oran los paganos? Bueno, versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Todos sabemos que cuando el Señor Jesús hace referencia a los gentiles, está hablando a toda aquella persona que no era del pueblo judío, racialmente. En los tiempos de Jesús se hacía referencia a los gentiles de esa manera. Todo aquel que no era descendiente de Abraham, que no pertenecía al pueblo judío, que no conocía a Dios, era considerado como un gentil. El hombre, según la Escritura, fue creado para la adoración de Dios. Pero el hombre por su pecado
ha rechazado al Dios verdadero, ha rechazado la verdad de Dios, ha creado sus propios dioses, y eso es lo que describe Romanos capítulo 1, donde dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y sabe una cosa, el hombre en su necesidad de adorarse a él mismo, en la necesidad de cambiar la gloria de Dios, han inventado la forma adecuada, según los hombres, de poder llegar a Dios. Y eso es lo que Jesús está diciéndonos aquí. Tengan mucho cuidado, porque la forma en que los hombres han inventado para llegar a Dios es la equivocada. Y como iglesia tenemos que tener cuidado para no caer en ese error. ¿Cómo oran? Volvemos a la pregunta. Bueno, versículo 7 dice que oran usando vanas repeticiones, porque piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Ahora, pastor, ¿qué son las vanas repeticiones? ¿Qué son las palabrerías? Bueno, en primer lugar, las vanas repeticiones tienen que ver, ¿por qué ellos usaban esas vanas repeticiones? Bueno, porque tenían en primer lugar una idea equivocada de Dios. En segundo lugar, porque no conocen a Dios y no conocen los estándares de Dios. Y en tercer lugar, como no conocen a Dios, como no conocen los estándares de Dios, tienen un concepto equivocado de lo que es la oración. Hermano, cuando usted tiene un concepto equivocado de quién es Dios, nuestra forma de acercarnos a Dios va a ser equivocada. Mire, los paganos oran mal, o aquel que no conoce a Dios ora mal, porque no conoce al Dios verdadero. Es más, yo me atrevería a decir, por lo menos en castellano o en español, porque en español ni siquiera le dicen orar. ¿Cómo le dicen? Rezar. Los paganos han distorsionado, o el hombre sin Cristo, llamémoslo así, para que quizás nadie se sienta ofendido, pero el hombre sin Cristo ha distorsionado tanto las cosas, mire lo que voy a decir, ha distorsionado tanto las cosas que aún hasta la oración ha sufrido las consecuencias de esa distorsión. Algunos piensan que entre más usted le insista a Dios, Dios va a cambiar lo que él ha determinado, ¿no? Es como cuando la mamá le dice al niño que no, y entonces el niño empieza dele y dele y dele, y entonces el niño molesta tanto y tanto, tanto que hasta la mamá o el papá se cansan y dicen, bueno, vamos a hacerlo. Bueno, y algunos piensan que la oración es eso con Dios. No, con Dios las cosas no funcionan así. Y esto tiene que tenerlo claro, iglesia. Hay cosas que Dios en su soberanía, que es soberanía, que Dios hace lo que Él quiere, eso es soberanía. Hay cosas que Dios en su soberanía ya decretó que van a pasar y no van a cambiar, aunque usted y yo oremos. Hay cosas que Él ya decretó que van a pasar. Ahora piense en esto por un momento. Si Dios cambiara de parecer cada vez que usted y yo oráramos, sería una tragedia. ¿Cree usted? Si Dios dijera sí a todo lo que usted le pide, ¿usted se imagina la tragedia que sería eso? Yo vi una película que en cierta manera podría ser una blasfemia contra Dios, pero se llama Bruce Almighty, donde supuestamente él por algún momento se convierte según en Dios y está escuchando las oraciones de todo, y llega un momento que se fastidia de tanto escuchar las oraciones que se inventa un sistema donde él le dice sí a todas las oraciones, y se armó un caos en el mundo, según esa película, tremendo. No está muy lejano de la realidad. Si Dios le dijera sí a todo, estaríamos en serios problemas. Ahora, la escritura es clara. La escritura ha determinado que para sus hijos, los hijos de Dios, Él les va a dar no lo bueno, sino que le va a dar ¿qué? Lo mejor. Y Dios no cambia las cosas para darle a usted de lo mejor lo peor. Romanos 8, todos lo conocemos. Romanos 8:28 dice que Dios, más a todos los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, pensar que Dios puede cambiar los planes por medio de mi oración es un insulto a la sabiduría de Dios. Y yo sé que alguno ya estará pensando, bueno, pastor, ¿y entonces para qué vamos a orar? Bueno, al rato le contesto esa pregunta. Que ya veo a algunos pensando, bueno, pues entonces listo, no oremos más, no, ya entramos en el fatalismo. Hermano, en este pasaje, otra cosa que podemos decir, como lo dije la semana pasada, Dios no está prohibiendo oraciones largas, porque algunos dicen, listo, ya, pastor, no hay que orar largo. Dios tampoco está prohibiendo las oraciones largas. Es más, Jesús dice la palabra que en varias ocasiones oró que toda la noche. Tenemos un registro, por ejemplo, la noche antes de ser crucificado, o esa noche antes de ser atrapado, dice la palabra que fue a orar con los discípulos, y según el texto, al menos ¿cuánto tiempo oró Jesús? No, ¿cuánto tiempo? ¿No se acuerdan? Dígalo duro. Al menos una hora, porque él dice a los discípulos, regresó y le dijo, oiga, ustedes no han podido ni siquiera orar una hora conmigo. O sea, podemos decir que por lo menos ahí oró una hora. Entonces Jesús no está prohibiendo las oraciones largas. Lo que nos está diciendo es que pongamos atención a las vanas repeticiones. Ahora sí, él lo que está prohibiendo aquí son las vanas repeticiones. Pastor, ¿qué son las vanas repeticiones? Bueno, las vanas repeticiones es repetir sin sentido. Es repetir innecesariamente la misma cosa, ya sea por descuido, ya sea por ignorancia o ya sea por pensar que entre más lo repita va a ser más efectivo lo que usted está diciendo. Eso es una vana repetición. Por ejemplo, la palabra aleluya significa gloria a Dios, pero a veces se convierte en vana repetición cuando el predicador está aleluya, gloria a Dios. Y entonces dice la palabra aleluya, y aleluya, y aleluya, y aleluya, ya se convierte en vana repetición. O sea, en un descuido, ¿no? Por ignorancia o lo que sea, puede convertirse en vana repetición. También puede ser, lo dice un pastor, John MacArthur en su comentario, también puede ser imitar sonidos con parloteo sin sentido alguno. Eso también puede ser vanas repeticiones. Quizás usted estará pensando en lo mismo que pensé yo cuando lo leí. Sí, posiblemente puede ser. ¿No? Raca mandaca, raca la saca y toda la casaca. ¿No? Vanas repeticiones. Entonces ese error lo cometen muchas religiones orientales. No, en repetir esas palabras extrañas, ¿no? Que piensan en cierta manera que por repetir eso, Dios va a escuchar o que su oración va a ser más efectiva. Por ejemplo, cuando algunas personas, porque ha pasado dentro de algunos círculos cristianos, dicen, es que usted tiene que orar 30 minutos, tiene que orar 1 hora o 2 horas. Cuando a usted lo pone en ese límite de que usted tiene que orar 30 minutos, 1 hora o 2 horas, usted corre el riesgo de entrar en vana repetición para alcanzar a cubrir, ¿qué? Los 30 minutos. Y se vuelve ya religiosidad porque usted dice, entonces usted ya empieza a ver, empiezo a las 9, tengo que estar a las 9:30 y usted empieza. O pone alarmita, o sea, no, hasta el tiempo está perdiendo. Porque cuando usted entra a la oración con ese concepto de que tengo que orar 1 hora para quedar bien con Dios, usted perdió el sentido de lo que está haciendo. Porque no se trata del tiempo, se trata de la actitud del corazón. Ahora, permítame darle un ejemplo de lo que son las vanas repeticiones sin ofender a nadie. Y lo digo con todo respeto que se merece, aunque quizás el que escuche no lo va a ver con el respeto que lo voy a decir y se va a ofender, porque la verdad ofende. Los católicos romanos, por ejemplo, piensan que es prueba de mucha devoción repetir muchas veces el Ave María y el Padre Nuestro, mientras van contando esas repeticiones con el rosario. Por ejemplo, el rosario, ellos usan el rosario para llevar la cuenta de centenas de Aves Marías. Cada vez que uno procede, cada uno es precedido de un Padre Nuestro y seguido de un Gloria.
Ustedes los que estuvieron ahí tienen un poco más de experiencia en esto, en lo que le estoy diciendo, y saben que no estoy mintiendo. Y le voy a decir algo, para que usted entienda. Por eso el rosario, rezar el rosario, es una violación directa a lo que Jesucristo está diciendo aquí. Y si hay alguno que todavía reza el rosario, que me está viendo y reza el rosario, tú estás en una violación directa a lo que Cristo dice aquí, porque has tomado el Padre Nuestro y has inventado esa cuestión ahí. Abre, madre, ¿cómo es que es? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, y está ahí, dele, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sus frutos, entonces de Jesús, y dele, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Padre nuestro, hermano, eso es una vana repetición. Y es una violación directa de lo que Cristo está diciendo aquí. No uses vanas repeticiones. Es más, Jesucristo está diciendo que cuando oras de esa manera, estás orando como un pagano, alguien que no conoce al Dios vivo y verdadero. Y le digo algo más para que conozca usted un poquitico la historia. Mire, el instrumento del rosario no es católico. El instrumento del rosario primeramente fue usado por los budistas, o sea, los que adoran a Buda, para orar. Luego lo empezaron a usar los mahometanos. Los mahometanos son los que siguen a Mahoma, el Islam. Y luego en el siglo medio, a mediados del siglo, pasó a los católicos, en la Edad Media, que se llama, pasó a los católicos. Los tres, a pesar de que lo usan con fines distintos, usan repeticiones sin sentido. Los budistas y esos usan palabras, hacen unas palabras todas raras ahí, dicen ellos, o las utilizan. Así que en el catolicismo romano tomaron el concepto pagano, como siempre, lo santificaron y ahora lo han incluido dentro de la iglesia para acercarnos a Dios, repitiendo un rito pagano que distorsiona la verdad de la oración. Hermano, la oración no es aprenderme algo y empezar a repetírselo a Dios. Yo se lo pongo de esta manera. A ver, ¿dónde están las casadas? No vinieron las casadas. A ver, ¿cuál mujer? Bueno, ¿a qué mujer casada o a cualquier mujer no le gustaría que el esposo le trajera un poema? Amén, solo a una. Bueno, la mía no dijo nada, gloria a Dios, ahí me salvé. Ahora, pero imagínense que su esposo llegara hoy con un poema y le dijera, como le diga a su esposo, del cielo cayó una rosa, bueno, cualquier cosa le dijo, pa. Y usted dice, ay, baby, o mi amor, o flaquis, o gordis, o como usted le diga, qué hermoso. Y entonces, al día siguiente él llega, mi amor, tengo otro poema, y le dice otra vez, del cielo cayó la rosa. Y al tercer día del cielo cayó la rosa, al cuarto día del cielo cayó, y lleva un mes con el cuento del cielo cayó una rosa, repitiéndosela. Ya como a los 3 días usted dice, mi amor, tú conoces lo que es Google. Bueno, pon allá poemas y ahí te van a dar una cantidad de poemas y me traes uno. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que hacemos cuando agarramos el Padre Nuestro y empezamos todos los días para... Ahora, yo entiendo que en algún momento el creyente, en algún momento puede entrar en adoración con ese... Yo entiendo que puede pasar. Pero cuando tú lo coges como un estilo de vida, donde dele, entras en vanas repeticiones y Dios dice, no ores de esta manera, tienes que orar de la forma correcta. Hermano, la oración no es más efectiva porque es más larga. No es efectiva porque es más larga. Y de aquí leo lo que dijo el comentarista Henriksen sobre este pasaje. Él dice lo siguiente: muchas de las oraciones más notables y más fervientes de la Escritura son breves y concisas. Muchas de las escrituras, de las oraciones. Y él pone un ejemplo, por ejemplo, la oración de Moisés, por ejemplo, la oración de Salomón, de Elías, de Ezequiel, de Hades, del publicano, la oración del publicano que escuchamos la semana pasada. ¿Cuánto tiempo cree usted que pudo haber el publicano demorado diciendo lo que dijo? Oh, sé propicio a mí, pecador. La oración del ladrón en la cruz del Calvario. ¿Qué tan larga fue esa oración? Oh, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La oración de Esteban, la oración de Pablo.
Así que hermanos, hay que mirar el principio detrás de la letra. Ni está Dios diciendo que las oraciones tienen que ser larguísimas, ni tampoco todas tienen que ser cortas. No, es la actitud. Hay momentos en los cuales va a requerir larga, hay momentos en los cuales va a requerir una oración corta. Ahora alguien preguntará, pastor, ¿y cómo podemos hacer para evitar caer en esa práctica de las vanas repeticiones? Lo dije la semana pasada, lo digo hoy nuevamente. Jesús dice esta advertencia porque aún el verdadero creyente puede ser arrastrado a estas prácticas. Y para entender eso tenemos que volver al concepto de quién es Dios. Ahora, en este versículo hay dos cosas interesantes. Primero, versículo 8 dice, no hagáis pues semejantes a ellos. O sea, no hagan lo mismo que ellos hacen de lo que Cristo está diciendo. Dice, porque vuestro Padre sabe. Él es nuestro Padre. Y como Él es nuestro Padre, Él sabe. La pregunta es, pastor, ¿y qué sabe Dios? Pues la pregunta ofende, ¿cierto? No. Bueno, según el texto, dice que Dios sabe cuáles son ¿qué? Las necesidades. Y si es una necesidad verdadera del Hijo de Dios, Dios la va a suplir. Y como Dios, y lo voy a mencionar más adelante, pero el Señor Jesús se ha cerciorado de que tengamos claro de que Él es nuestro Padre. Y Dios como nuestro Padre tiene un corazón inclinado a favorecer a sus hijos en sus necesidades. Tiene un corazón inclinado a favorecer a sus hijos para que cumplan el propósito por el cual fueron llamados. Alguien dice, pastor, es que yo oro y no pasa nada. Yo oro y Dios no responde. Bueno, perdóneme, posiblemente eso es lo que usted cree, que no pasa nada. Eso es lo que usted cree que Dios que no responde, pero posiblemente Él le respondió. El problema es que usted no se dio cuenta. Ese es el problema. Vaya a Mateo capítulo 7, por favor. Versículo 9. Porque mientras usted lo busca, le digo, Dios como nuestro Padre, Dios sabe cuál es el momento perfecto para responderte. Él sabe si lo que le estás pidiendo es verdaderamente bueno para ti o no. Yo les he contado muchas veces el testimonio. Cuando yo tenía, pues era adolescente y vivía con mi papá, yo soñaba, respiraba una moto. Y yo quería una moto y usted no tiene la idea las veces que lloré por esa moto. Es más, sin que se vaya a molestar sin que se vaya a molestar, ya van a entender cuando yo le diga, oré más por la moto que por la esposa, le puedo decir pues. De lo emocionado que estaba yo por esa moto. Y Dios nunca contestó porque Dios sabía que era lo que realmente yo necesitaba. Mira lo que dice Mateo 7:9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Hermanos, si Dios le concediera a sus hijos todos los caprichos, estaríamos en serios problemas. Mire, si Dios hubiera me hubiera concedido el capricho de la moto, quizás hoy yo no estaría aquí y no hubiera tenido el privilegio de conocerle a usted. Entonces no es que Dios no le escuche, es que Dios le respondió y usted no se dio cuenta que Él le respondió. Él atiende a nuestro clamor cuando le pedimos conforme a su voluntad. Mire, le digo algo. Aquellos que son padres, ¿dónde están los padres? Hermano, muchas veces nosotros no sabemos lo que nos conviene. Muchas veces le estamos pidiendo algo a Dios donde nosotros pensamos que es lo correcto, pero en realidad lo que le estamos pidiendo es una serpiente. Y Dios dice, no te la puedo dar, porque lo que me estás pidiendo no es lo correcto. Recuerde que nuestro corazón es que engañoso.
más que todas las cosas. Él sabe que es lo mejor para nuestro bien. Entonces, hermano, cuando usted y yo llegamos en oración a Dios y le pedimos conforme a su propósito, Él va a cumplir. Pero cuando le pedimos otra cosa extraña que no está dentro del propósito de Dios, pues Él no va a responder. Y lo dijimos la semana pasada. Cuando usted y yo oramos a Dios, no oramos para informarle a Dios, no oramos para aconsejarle a Dios. Dios, es que tú deberías hacerlo así, así. No, no, no. Dios no necesita consejo. Dios no necesita que usted lo informe. Es más, bueno, Él conoce nuestra necesidad antes de que se la pidamos, dice la Escritura. Y no solo la conoce antes, Él conoce qué es lo mejor para usted y para mí. Yo escuché algo que quiero compartir con ustedes sobre esto. Él dice, en la oración no es Dios el que necesita ser informado, sino nosotros. Somos nosotros los que tenemos que recordar que continuamente necesitamos de Él, que nosotros no somos dioses. Y aquí es donde viene la pregunta del millón, pastor. Entonces, pastor, ¿para qué orar? Mira, y dice el pastor, el versículo claro dice, porque Él sabe todas las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Pastor, ya no hay necesidad de orar. Aleluya, amén, gloria a Dios. Cerremos esto y vámonos a dormir. Si se está pensando de esa manera. Si Él ya sabe todo, pues ¿para qué orar? ¿Sabe? Cuando yo pensaba en esto, vino a mi mente 1 Tesalonicenses, cuando a la iglesia de Tesalónica les enseñaron que Jesucristo iba a volver. Le dijeron, Cristo viene en su segunda venida. ¿Sabe cuál fue la conclusión que llegaron los hermanos de Tesalonicenses? Ah, bueno, como Cristo viene, pues entonces ¿para qué trabajar? Y entraron en una vagancia que el apóstol Pablo tuvo que decirle. En ese contexto, el apóstol Pablo le dijo, hombre, tienen que trabajar, dejen de ser haraganes, porque el que no trabaja, que no coma. Entonces, como Cristo viene, pues no trabajemos. No, Señor, ¿cuántos años han pasado y Cristo no ha regresado? Así que usted está diciendo lo mismo, que como Cristo viene no a trabajar, deje de ser haragán, ni malinterprete la palabra, pongas a trabajar. Cuando estudiamos un poco sobre la predestinación o la elección, la gente dice, oh, bueno, pues si Dios ya sabe, entonces, ¿para qué evangelizar? Si Dios sabe quiénes son, quién se va a salvar, pues entonces no hagamos nada. El corazón del hombre siempre es engañoso. Siempre le gusta buscar lo que más le conviene. Siempre nos gusta acomodar las cosas para convencernos de no hacer lo que tenemos que hacer. Como no queremos evangelizar, entonces decimos, como Dios sabe, no evangelizo. Haragán, hay que evangelizar. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que la única forma de que la gente va a ser salvos es cuando se le predique el mensaje de salvación. Así que hay que hablar. Romanos dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Y por todas las naciones, dice la palabra, ¿no? Haced que discípulos. Eso es un mandato de Jesucristo. Así que el haragán que no le gusta evangelizar, deje de estar usando la doctrina de la predestinación, de la elección, como una excusa para no evangelizar. Hermanos, el hecho de que Cristo regresa no es una excusa, no es una licencia para que usted no trabaje o para que usted no haga nada. Ah, como Cristo viene, pues sentémonos aquí a esperar a que Cristo venga. El hecho de que Cristo dijo que Él eligió a algunos, tampoco es una licencia para no evangelizar. Hermano, el hecho de que Cristo dice que conoce nuestras peticiones antes de pedirlas, tampoco es una licencia para no orar. Hermano, esta frase, Él sabe tus necesidades. Antes de que las pidan, por favor, métaselo entre ceja y ceja. No es una licencia para no orar. Pastor, entonces, ¿por qué oramos? Fácil, todo aquel que ha leído la Biblia sabe. Oramos porque la oración es el medio por el cual Dios diseñó para que su Hijo se comunique con el Padre.
Pastor, es que usted se acerca más a Dios, ore usted. No, 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 no. Usted es responsable y usted también puede orar. ¿Por qué oramos? Porque Dios desea, Dios anhela que sus hijos se acerquen a Él por medio de la oración. Hermano, ¿por qué oramos? Porque necesitamos orar, hablar con Dios. ¿Por qué oramos? Hermano, porque la oración es el medio por el cual Dios contesta nuestras oraciones. ¿Por qué oramos? Porque cuando oramos, estamos mostrando nuestra dependencia de Dios y estamos mostrando nuestra confianza en la soberanía de Dios. Por eso oramos. Así que si usted estaba pensando por un momento que después de hoy se iba a librar de orar porque Dios ya sabe sus necesidades, pues no, no es así. Necesitamos seguir orando. Mire, y póngame atención a lo que voy a decir, lo voy a tratar de decirlo despacio. A pesar de que Dios ha decretado todo lo que ocurrirá, Él también ha provisto los medios por los cuales las cosas van a ocurrir. Dios ha decretado ya lo que va a ocurrir, pero también ha provisto los medios por los cuales van a ocurrir esas cosas. Por eso evangelizamos, por eso oramos. Ahora, esto suena paradójico, pero no es así. Paradójico es simplemente algo que suena contradictorio. No suena paradójico, pero no lo es así. Las dos cosas son bíblicas. Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, cuando le decimos el pan nuestro de cada día, lo que estamos diciendo ahí, o sea, danos el pan nuestro de cada día, lo que estamos haciendo allí es reconociendo de que no podemos alimentarnos por nosotros mismos. Que si Dios no nos da la capacidad para trabajar, no podemos buscar nuestro sustento. Por eso decimos, Señor, danos el pan nuestro de cada día. O sea, es decir, Señor, danos la fortaleza para poder ir a trabajar y agarrar el sustento que necesitamos para nuestros días. Y la gente está dando el pan nuestro de cada día, dando el pan nuestro de cada día, dando el pan nuestro de cada día. Ya parecen disco rayado. No están viendo el principio detrás de la letra. Yo creo, por lo que vemos en las Escrituras, que ya Dios decretó bendiciones. Las bendiciones que Dios va a derramar sobre sus hijos ya las decretó. ¿Y por qué lo creo? Porque es que Dios no es un Dios que yo improviso. Usted improvisa. Dios no improvisa. Dios ya lo estableció todo así. ¿Por qué? Porque Dios es así. Yo sé que las bendiciones que Él decretó darle a usted ya se las va a dar. Pero esas bendiciones muchas veces no son obtenidas si usted no ora. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 7:7, miren lo que dice. Para aquel que dice, pastor, ya no voy a orar, porque ya Dios conoce mis bienes. Bueno, le voy a desarmar ese argumento con la Escritura. Miren lo que dice Mateo 7:7. Él dice, pedid y se os dará, porque todo el que pide, recibe. Ahora, si usted estuviera en una iglesia bueno, mejor, a ver cómo lo digo. No significa de que es que ahorita todo lo que usted empieza a pedir como loco le van a empezar a dar. No, la Biblia también es clara. Ahorita le digo qué dice. Mire, Mateo 21:22. Cristo dice, todo lo que pides en oración, creyendo lo recibirás. Aleluya, estamos entrando en otro ambiente, en otra atmósfera, pastor. Ahora sí, se va a poner bueno. Todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirás. Santiago 4, versículos 2 y 3 dice, no tenéis porque pedís mal. Pedís y no recibís porque pedís mal. Ahí está la respuesta. Muchas veces pedimos mal. Muchas veces pedimos cosas que no están conforme al propósito de Dios. Y aunque dice el pasaje, creyendo lo recibiréis, ese todo tiene que ir alineado a los propósitos de ¿quién? De Dios. Todo lo que usted le pida a Dios, alineado en el propósito de Dios, Dios lo va a suplir. Pablo exhorta a los hermanos en Éfeso. Allá en Efesios 6:18 para los que están anotando. Y miren lo que le dice, orad en todo tiempo, con toda oración, ruego y súplica. Tesalonicenses 5, el versículo muy conocido dice, orar sin cesar. Efesios 1:11,
Y él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermano, la oración del creyente no cambia la voluntad, pero es la voluntad de Dios que oremos. Primera de Juan 5:14. Mira lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos ¿qué? Alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que por favor no salga de aquí diciendo el pastor dijo que como el Señor conoce mis peticiones, ya no tengo que orar. Yes. No, Señor, le acabo de leer otros argumentos bíblicos donde es necesario orar. Así que, hermano, ¿cómo reconciliamos esto? ¿Cómo armonizamos estos dos conceptos? Primero, entendiendo que Dios es soberano y el hombre es responsable. Dios es soberano, el hombre es responsable. A veces somos incapaces, pero eso no significa, eso no nos quita la responsabilidad. Así que no podemos caer en el fatalismo y en la presunción. ¿Qué es el fatalismo? Bueno, el fatalismo es el que dice, bueno, como Dios ya sabe todo lo que va a pasar, pues entonces no tenemos que hacer nada. Bueno, eso es el fatalismo. Pues como Dios ya sabe, entonces listo. Me dijo alguien un día, bueno, pues si yo soy salvo, entonces pues la primera vez en mi vida que yo hablé sobre la seguridad de salvación de esta congregación, al final del servicio alguien se acercó y me dijo, bueno, pues yo sí soy salvo, pues algún día el Señor me traerá, y se desapareció. Entendí ese día, dije yo, bueno, creo que no entendió el sermón. Pues como Dios ya sabe, no hagamos nada. ¿Y quién es el presuntuoso? Bueno, el presuntuoso dice, yo tengo las llaves para que ocurra todo lo que yo quiero. Suena parecido a cosas que uno escucha por ahí hoy en día, ¿no? Tú tienes las llaves, tú puedes, en tu boca hay un milagro, y para aquí y para allá. Son dos extremos, uno que no quiere hacer nada y otro que dice que lo quiere hacer todo. El cristiano verdadero ni es fatalista ni es presuntuoso. El cristiano ora amparado en la voluntad de Dios. Y aclaro, ya que si es lo que es, aclaro, meto algo, no tenía, pero me acuerdo ahorita. Decir, yo decreto en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús, eso no es oración. Eso no es oración. El decretar y ¿cuál es la otra? Decretar, decretar y ¿cuál es la otra? Y declarar no son oraciones. Eso simplemente son inventos de la metafísica que se ha metido dentro del cristianismo, donde le hacen creer al cristiano que lo que usted decreta y lo que usted declara ya es así. No, el decreto y el declarar, el decreto es una orden. O sea que cuando usted dice, yo decreto cielos abiertos, bueno, pues usted, ¿que acaso usted es Dios o qué? O sea, Dios ahora tiene que abrir los cielos porque usted dijo que usted decretaba. Yo decreto a mi familiar salvo. Bueno, pero ¿usted quién es para decretar a su familiar salvo? Por favor, perdón. ¿Ahora que le oramos a usted o qué? No, el creyente ora, Señor, si es tu voluntad, Padre, que mi familiar, su corazón sea doblegado y pueda llegar a ti. Eso es una oración. Pues no crean en esa brujería rara que tienen por ahí, que le llaman oración. Eso ni a oración llega, eso es un rezo. Eso es un rezo. Y usted los ve rezando cosas extrañas ahí, que claro que este es el año de no sé qué cosa. El creyente no declara, el creyente espera en la voluntad de Dios que este sea el año que él ha decretado que va a ser. El cristiano pide amparado en la voluntad de Dios. El creyente sabe que si está orando conforme a la voluntad de Dios, sus oraciones serán contestadas. Para algo más que podemos decir de preámbulo de este texto a nuestro texto base del Padre Nuestro, que si Dios nos da vida empezaremos esto de la próxima semana, es la constante referencia
del Señor Jesús al Padre. Aquí vemos, lo vuelvo a decir una vez más, la verdadera paternidad. La paternidad de Dios con sus hijos. Mire, Jesús dice, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve lo secreto. Vuestro Padre sabe tus necesidades. Y luego dice, Padre nuestro, 4 veces hace referencia al Padre. Oh, hermanos, si vamos a orar, hay que orar al Padre. Implica de que yo soy su hijo. Así que yo veo aquí que Jesús dice que hay una relación especial que los cristianos tienen con su Padre que los hipócritas y los paganos no tienen. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Usted ha escuchado hablar de la paternidad universal de Dios? Yo creo que sí. La gente habla de la paternidad universal de Dios, es decir, todos somos hijos de Dios. Bueno, yo entiendo que somos criaturas del Creador. Ahora, si usted quiere decir que es padre, que somos padres porque Él nos creó, bueno, entraría ahí muy finamente. Pero técnicamente somos criaturas creadas por el Padre. Pero para convertirme en hijo de Dios tiene que pasar algo personal, algo interno en el corazón. Eso es lo que dice 1 de Juan, Juan capítulo 1, versículo del 11 al versículo 13. Porque los únicos que tienen derecho de llamarse hijos de Dios, los únicos que tienen derecho de llamar a Dios Padre, son los que han sido engendrados. Son los que han sido adoptados por Dios por medio de la fe para ser sus hijos. Más nadie. Más nadie. Miren lo que dice Juan 11, lo voy a leer desde el versículo 11. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, solo a ellos les dio potestad, les dio poder, les dio la autoridad, cualquier versión que usted esté leyendo, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, sigue leyendo, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, o de sangre, ni de voluntad de carne. Es decir, no son el resultado de una unión entre un hombre y una mujer, sino que son de la voluntad de Dios. La paternidad ocurre cuando yo he nacido de nuevo, no por voluntad del hombre ni de la carne. La gente sigue diciendo, es que yo porque yo creí. Sí, usted creyó, pero usted creyó porque Dios movió algo en su corazón para que pudiera creer. Por voluntad de Dios. Mira, hasta que usted no es regenerado, simplemente serás una criatura, no un hijo de Dios. Y no podrás llamar a Dios Padre. Aunque lo llames Padre, no lo podrás llamar. Y menos decir a los pastores padres. O a los sacerdotes, ¿no? Es que hoy yo toda mi vida en la cristiana crecí donde me enseñaron de que no se puede llamar Padre porque solamente a Cristo o a Dios es el que le puede llamar nuestro Padre. Y ahora últimamente la nueva tendencia cristiana es que al pastor hay que decirle padre y a la esposa del pastor hay que decirle mami. Bueno, y entonces los católicos no estaban tan equivocados, diría yo. Entonces los católicos no estaban tan equivocados. Oye, parece que algunos lugares en vez de estar avanzando en el reino, estamos retrocediendo. Parece ser que nunca entraron, creo, al reino. Yo soy papá de Chajaira, de Chariz y de Yehiel. Y si llega algún otro por ahí, pues también del... Bueno, si mi esposa vuelve a embarazarse o si adoptamos uno o algo así. Pues yo no soy papá suyo. Y ella es mamá de ellos 3, no es mamá suya. Hermano, Cristo por medio de estas palabras estaba tratando de que sus discípulos entendieran algo interesante. Mire, cuando usted lee las escrituras del Antiguo Testamento, nadie
se refería a Dios como Padre. De pronto en términos generales sonaba por ahí, pero nadie lo usaba de una forma personal. Usted no encuentra ni a David, ni a Moisés, ni a quién, ni a Abraham, a nadie refiriéndose a Cristo, al Padre, a Dios, llamándolo Padre de una forma tan personal. Y aquí encontramos a Cristo. Es que imagínense a los discípulos empezando a orar. Jesús le está enseñando y Jesús le dice, díganle, Abba, papito. Me imagino que dijeron así como, ¿y ahora a Jesús qué le pasa? ¿Cómo? Jesús ahora les dice que se pueden acercar al Padre con la palabra en arameo, Abba, que significa papi, papito. Es una expresión de qué, de intimidad. Una expresión de intimidad que solamente tienen los que son hijos. Por ejemplo, mi papá era el pastor de la congregación donde nosotros servíamos. Y yo cuando me acercaba, yo no le decía pastor, yo le decía papi. Porque antes de ser el pastor era mi papá. Y con alguna cosa, no, pues, usted tiene que hablar con mi papá. Yo no le decía, hablé con el pastor, no, yo tiene que hablar con mi papá. Y es esa bendición que tenemos los creyentes de poder acercarnos a Dios y decirle, papi, nuestro que estás en los cielos. Y adelantándolo, ¿no? Cuando dice estás en los cielos, no que te está diciendo la dirección postal de Dios, no. Puedes acercarte a Él y decirle, papi, mira ese nivel de intimidad que solamente tiene un padre con el hijo. Usted no llega y le dice a su papá, hey, Prax, ¿cierto? Alex no puede llegar a decirle ahí al papá, Freddy. Steven no puede llegar ahí, hey Luis, ¿qué onda Luis? No, como que ¿qué onda Luis? No, yo le puedo decir, hola Luis. Él tiene que decirle, ¿qué papi? Y así sucesivamente. Ahora, si usted es grosero y le dice a su papá por el nombre, pues corrija. Corrija, que usted no fue a la escuela con él. Ni se crió con él. Ese es su papá. Y al papá hay que decirle cómo es, ese es su papá. Y a su mamá la misma historia, ¿no? ¿Qué onda Lourdes? ¿Cómo que onda Lourdes? No, en ese caso las hijas mías diciéndole a la mamá, ¿qué onda Lourdes? No, ella no es Lourdes, ella es Lourdes para otros. Para ellos es mami. ¿No? Es como llegar a Katie ahí, ¿qué hola Rosita? No quiero Rosita, no, Rosita son para los otros hermanos, para usted es su mamá. Y me tiene que decir mamá a mí. O así sucesivamente. Es lugar de intimidad. No, es que qué confianza, no, que confianza ni que chocar. Confianza tengo yo, entonces yo le digo Chalo. O Gonzalito. No, yo no le digo Gonzalito, yo le digo Chalo. Yo tengo confianza. Usted es su hijo. Y como tiene mayor confianza, usted le dice papi. ¿Oyeron los tres calderones Velandias? Bueno, no es un ejemplo, no porque yo les es un ejemplo, ¿no? Usé varios para que después no digan que es que, le está tirando a lo de... No. Y no importa que usted puede tener hijos grandes, y su papá y su mamá sigue siendo su papá y su mamá. Y eso tiene que respetarlo. Entonces Cristo quizás sorprendió a los discípulos con esta palabra. Pero les dijo, ahora pueden dirigirse a Dios con esa palabra, Abba, papito. Así que solo los hijos se pueden dirigir al Padre, nadie más. Amigos, si tú estás en Cristo, puedes estar rezando todos los Padre Nuestros, los Ave Marías. Puedes estar diciendo que le estás pidiendo a Dios, pero si lo estás haciendo en la forma correcta, no le estás orando a Dios. Y la única forma de que puedes orar de la forma correcta es conociendo a Dios. Cristo dice que a los que creen en su nombre, a ellos les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que hermanos, si usted es de los que piensa que no ora en público porque usted no ora bonito, porque sus palabras no son bonitas, porque posiblemente no pronuncia bien las palabras o esto y lo otro, Jesús te dice, no te preocupes, me estás orando a mí y yo quiero mirar tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Y si tu corazón está alineado con mi voluntad, puede ser que diga las palabras mochas,
pero yo estoy agradecido y contento de escuchar tu palabra. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Así que la próxima vez que alguien le pida el favor de que dirija una oración, no se cohíba, porque le está dando el privilegio de orar con el Padre. Le está dando el privilegio de que públicamente nos dirija en una oración de acuerdo a la voluntad del Padre, y hay que aprovecharla. Señor Jesús, gracias por ponernos en las perspectivas claras o correctas